y el tálamo. Bueno, esta foto unos tres gordos, los dos que pintaron y el que tomó la foto. ¿Okay? Ahora vamos a empezar a hablar de los fascículos motores. Pero para hablar de los fascículos motores hay varias formas de poderlos describir. Uno de los mecanismos para describirlos está en relación con el tipo de actividad motora. La actividad motora la podemos dividir nosotros en tres grupos: arquicinética o refleja, paleocinética o rutinaria de la vida diaria, y neocinética, que es la motora voluntaria. ¿Okay? Arquicinética, paleocinética y neocinética. Y esta parte del arqui, paleo y neo, recuérdenlo ustedes, porque más adelante, cuando veamos cerebelo, vamos a encontrar que hay núcleos de sustancia gris en el cerebelo que también dividen a esta estructura en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. ¿Okay? Estos fascículos motores los podemos ubicar en estas tres categorías. Para el caso del arquicinético, vamos a encontrar ahí precisamente al fascículo vestíbulo espinal y el tecto espinal. Para el caso de la actividad motora paleocinética o rutinaria, vamos a encontrar igualmente dos: estrío espinal y rubro espinal. Y finalmente, para la actividad motora neocinética, encontramos al córtico espinal y el córtico nuclear. Observen ustedes cómo todos los fascículos terminan en espinal, aunque sus orígenes son bien diversos. ¿Okay? Por ejemplo, vestíbulo espinal se origina en los núcleos vestibulares. ¿Cómo? Se origina, el vestíbulo espinal se origina en los núcleos vestibulares. Pero no digo núcleos vestibulares de dónde. ¿Por qué? Porque tenemos núcleos vestibulares en bulbo y núcleos vestibulares en protuberancia, y se origina en ambos sitios. Entonces, por eso decimos solo núcleos vestibulares. ¿Okay? Tecto espinal. El tectum es un segmento que observamos en el mesencéfalo. Cuando veamos mesencéfalo y veamos un corte transversal del mesencéfalo, vamos a ver que se divide en el pedúnculo cerebral, la lámina cuadrigeminal y el tectum, o techo o tegmento del mesencéfalo. Entonces, el tecto espinal, su origen está en el techo o tegmento del mesencéfalo. Estrío espinal. El estrío espinal se origina en el cuerpo estriado. Y ese cuerpo estriado forma parte de los núcleos de la base del cerebro. Ese cuerpo estriado que forma parte de los núcleos de la base del cerebro está constituido por dos porciones. Una porción medial que se llama globo pálido y una porción más lateral que se llama putamen. Putamen. Y no es grosería, así se llama. Putamen. Putamen, antes de putamen, ¿qué dijo? Globo pálido. Lobo pálido. Entonces, otra vez, el cuerpo estriado está constituido por dos porciones. Una porción medial que se llama globo pálido
y una porción lateral que se llama putamen. Sí, puta. Ya más adelante hablaremos de la hemorragia de la arteria puta. Y recordarán ustedes, porque yo siempre lo marco así, digo puta, porque asociamos la majadería a la sintomatología. Ya lo veremos más adelante. Luego sigue el rubro espinal. Rubro significa rojo. 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 R-O, rojo. Red. Rojo. Do you know? Red. Ok. Bueno. Núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo también. Pero este mesencéfalo es muy curioso porque tiene un núcleo que al observarlo a simple vista se ve de color negro y se llama así, sustancia nigra o sustancia negra o locus niger. Niger es negro, pero muy cerca del locus niger o sustancia negra encontramos al núcleo rojo, que como su nombre lo indica, o se ve de color rojo, ¿okay? Por un alto depósito de hierro en las neuronas que se encuentran ahí. De hecho, ¿han oído ustedes la palabra rúbrica? Sí. Bueno, resulta que los documentos, acuérdense que hablamos español, pero porque nos costó el cegladaje, pues entonces, en los documentos dice rúbrica o firma, y no es lo mismo. La firma es el que yo afirme quién soy yo. Entonces yo tengo que anotar Héctor Salazar Reyes. Esa es mi firma. Estoy afirmando que yo soy ese que escribió, ¿ok? Pero la rúbrica es el garabato, ¿ok? Ahora, hace mucho tiempo, en la época de los caballeros, en la época medieval, se firmaban pactos entre caballeros, y entonces el caballero tenía que sacar su puntilla de acero para poder firmar. Y aparte sacaba una aguja para pinchar su dedo. Entonces pinchaba el dedo y se lo ordeñaba, sacaba sangre y con la puntilla escribía su garabato. Por eso se llama rúbrica, de rubro rojo. Pero ya actualmente te dice pon tu rúbrica y pones tu nombre, pon tu firma y pones el garabato. O sea, ya es pinche de mal esto, pero originalmente así sería. Entre los chavitos todavía se da esta firma de pactos, ¿no? Se escupe uno la mano, se agarra con el amigo, todo un poco de saliva, ¿no? Otros amiguitos, por ejemplo, agarran y te meten un chingadazo en el hombro y luego él te lo regresa. Y ya son amiguitos de dolor. O sea, muy de los plebes hacer esas cosas. Y por lo mismo pasamos al córtico espinal. El córtico espinal y el córtico nuclear, ambos nacen en la corteza cerebral. Obviamente la corteza cerebral del lóbulo parietal. Corteza cerebral. Ahora, esta es una clasificación. Podemos encontrar otra clasificación en donde nos dice hacia dónde se dirigen las neuronas en términos del músculo al que va a inervar. Y en ese sentido, las vías motoras se van a dividir en dos grupos. Unas, las somáticas y las viscerales. La vía motora somática es la que va a los músculos esqueléticos, los músculos estriados. Y la vía visceral es la que va al músculo liso y al músculo cardíaco. Músculo liso y músculo cardíaco. Ahora, las somáticas o de músculos esqueléticos o estriados se divide en dos: piramidales y extrapiramidales. Y las viscerales, pues que
lleva precisamente a todos los músculos involuntarios, excepto el esfínter vesical y el esfínter anal, que de inicio son involuntarios, por eso te veas y te zurras. Luego los hacemos voluntarios, te veas y te zurras cuando quieres. Y luego finalmente terminamos meando y zurrando sin querer, como los abuelitos. Ahora bien, los voluntarios o piramidales, ahí vamos a ubicar al córtico espinal y al córtico nuclear, aquí arriba. Córtico espinal y córtico nuclear. Y todos los demás en los extrapiramidales. ¿Okay? Aquí arriba, córtico espinal, córtico nuclear. Y aquí abajo, rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, todos los demás. ¿Okay? Entonces es más fácil aprenderlos los voluntarios o piramidales. Córtico espinal, córtico nuclear. Ahora, ¿por qué se llama piramidal? Bueno, por dos motivos. Uno, porque nace en las neuronas motoras piramidales. Entonces, por su origen, se origina en las neuronas motoras piramidales. Pero también hay otro motivo. A nivel de bulbo raquídeo, descienden estas vías córtico-espinales o piramidales, formando unos abultamientos en el bulbo raquídeo que reciben el nombre de pirámides vulvares. Y que ahorita en otro esquema vamos a ver. Entonces se llama piramidal, uno, porque nace en las neuronas piramidales de la corteza cerebral, y otro motivo, porque forma las pirámides vulvares. Porque forma las pirámides vulvares. Y los extrapiramidales, porque son todos los demás, que no nacen ahí ni pasan por bulbo en esas pirámides. Por eso son extrapiramidales. ¿Ok? ¿Por qué? No nacen en las neuronas piramidales y no pasan por las pirámides del bulbo. El córtico espinal, siendo estricto, debería de dividirse nombrándolo como córtico espinal verdadero, porque termina en médula espinal, y la otra parte córtico nuclear, porque termina en los núcleos motores de los nervios craneanos. ¿Okay? Pero en los textos casi siempre lo vamos a encontrar así. Córtico espinal, nace en la corteza cerebral y una parte termina en el tallo cerebral y otra parte termina en médula espinal. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, la motilidad de los globos oculares, el movimiento de los ojos, es con el córtico nuclear. La gesticulación del rostro, córtico nuclear. El succionar, el deglutir, córtico nuclear. El que puedas movilizar la faringe o la laringe, el que se puedan mover las cuerdas vocales, córtico nuclear. El que podamos masticar, el que podamos sostener la cabeza sobre el cuello, córtico nuclear. ¿Okay? El que podamos mover la lengua para cosas tan maravillosas y esplendorosas como que para chupar hormonal.
planificación de día. Para el lenguaje, los buses, la onda, pues cada quien le llama como quiera. Ay, mi caramelo, no, estábamos hablando del lenguaje. Muy bien. No lo dije. Bueno, aparte de la lengua sincera. Sí, que va. Por ejemplo, cuando comiste algo y se te queda el alimento medio de los dientes, la lengua me dice ahí buscando. O cuando te queda. Bueno, ya, ok. Este esquema es un esquema ya saben, de la prehistoria. Si esta estructura tiene el H electro, su querido profesor, pues es médula espinal. Si yo veo una estructura que tiene unas como herraduras hacia los lados, es el bulbo raquídeo. ¿Ok? Y vean lo que está iluminado de azul y lo que está iluminado de café, de rojo, perdón, y cómo hace un abultamiento aquí adelante. Esos abultamientos van a todo lo largo del bulbo y se llaman pirámides vulvares. Y en bulbo, en la parte de hasta abajo, se cruzan. ¿Ok? Hemos tenido de azul los del lado derecho y de rojo los del lado izquierdo, pero eso es un ejemplo para poder explicar lo siguiente. Imagínense ustedes que tenemos una persona que tiene una enfermedad vascular cerebral, tuvo una hemorragia o un infarto, en donde se origina el azul, ¿ok? Corteza cerebral del lado derecho, azul. Y el 90% de las fibras pasa hacia el lado izquierdo. Entonces va a tener una parálisis del cuerpo izquierdo. ¿Okay? Pero siempre les he preguntado lo mismo: ¿por qué un paciente con EBC, con enfermedad vascular cerebral, infarto, hemorragia, etcétera, etcétera, si no puede mover el cuerpo izquierdo porque se dañó en la parte azul, ¿por qué no se para nada más en la extremidad derecha? Si la parte roja está sana. Porque el paciente con EBC, por ejemplo, no puede hacer los cambios de posición en la cama, no puede sentarse, mucho menos pararse, no puede controlar el tronco, anda como estúpido para todos lados. Pero ¿por qué no puede hacerlo? Si el 90% de las fibras que cruzaron lo dejaron dañado del cuerpo izquierdo, pero el derecho está bien, yo me puedo parar en una extremidad. Maestro, ¿no se debe ver los problemas vestibulares y propioceptivos? No necesariamente. Claro, que hay elementos que pueden participar de ello, ¿no? Pero ¿por qué? Pierden la sensibilidad. A veces pierden la sensibilidad, pero la propiocepción no necesariamente se altera. Fíjense, por ejemplo, yo me puedo parar en una extremidad con las gafas. Bueno, pues porque fíjense bien, de los azules, de la parte donde se dañó, 90% cruza para el lado izquierdo y el cuerpo izquierdo se pone estúpido. Pero el 10% de los azules baja por el lado derecho. Y ese 10% te impide poder tener coordinación, equilibrio, porque interfiere. Entonces, ojo, yo tengo un paciente que tiene una hemiplegia izquierda, porque tiene una parálisis total, o tiene una hemiparesia izquierda, porque es una parálisis parcial, va a recibir rehabilitación en el lado paralizado, pero también en el lado sano. Porque el lado sano, con ese 10% de fibras que descienden por el mismo lado, se va a poner estúpido. ¿Ok? Entonces vean, 90% de las fibras azules cruzan, pero el 10% se queda del mismo lado. Y eso va a interferir con el uso del cuerpo derecho. Ahora, dependiendo del tipo de manejo de rehabilitación que se haga, puede ser que ese 10% que está dañado no le permita yo, como médico de rehabilitación o como fisioterapeuta, que me interfiera. Y el paciente se va a reponer a pesar de esa circunstancia. Entonces, ojo, si tengo un paciente con secuelas de EBC, pues va a tener que recibir rehabilitación para el cuerpo paralizado, pero también para el cuerpo aparentemente sano, por este 10% de fibras que descienden por el mismo lado, pues que lo dejen descender. ¿Ok? Ok, ahora
Los involuntarios o extrapiramidales tienen funciones muy peculiares. Por ejemplo, el rubro espinal. El rubro espinal tiene que ver con los movimientos complejos, rutinarios, previamente aprendidos. Por ejemplo, ahorita todos están sentados como Dios les dio a entender. Con una nalga, con las dos nalgas, usando la espalda, sin usar la espalda. No estoy pensando en cómo quedarme sentado, porque eso ahorita lo hace el rubro espinal. ¿Ok? Movimientos complejos que. Rutinarios aprendidos. ¿Aprendiste a caminar? Ok, caminas y además puedes contestar el teléfono. ¿Ok? Hace unos días dije, bendito rubro espinal, porque iba yo en mi carril y entonces de repente una doña en una camioneta 4x4 con el teléfono celular en la mano aquí arriba, ¿sí? Y se pasó el semáforo y se siguió de largo, le valió mal la vida. Y ya, más adelante, pues como que detener, porque íbamos a cruzar un bulevar. Y entonces ya me bajé y le dije, ya bajó el cristal con el teléfono aquí y me dice, vale. Le digo, bendito rubro espinal el que tiene usted. Ah, chica tu madre. Qué bueno que tiene tan formidable rubro espinal, ¿no? Y yo, pues, cuando vi que salió la vieja, pues la agarré con las manos del volante y con las nalgas del asiento y la metí de amor. Texto espinal. El texto espinal nos permite girar la cabeza de manera refleja ante un estímulo auditivo o ante un estímulo visual. Por ejemplo, ahora las chicas van a entender por qué cuando uno ve a una mujer de toma los bigotes, uno no puede sentar, el texto espinal te obliga. Bueno, no, pero llegan por ejemplo, hay algo que yo hago con mucha frecuencia, es una broma muy maldita que yo hago. Cuando, bueno, ahora hace mucho que no voy a las plazas, ¿no? Pero antes salía con mis hijas y en una relación a una plaza. Y bueno, yo andaba cuidando el nano, ¿no? Porque las mujeres se iban que a comprar pendejadas y hoteles, a gastarse el dinero. Y entonces de repente no sé si han visto estos tipos que llevan con una tarjetita con el lenguaje asignado ahí señalado, pasan y la reparten, ¿no? Así. Y ponen cara, así, ¿no? Como que no oye. Entonces siempre hago lo mismo, ¿no? Y saco una moneda y la tiro al piso. Y automáticamente digo, ¿qué no se supone que no oyes, cabrón? Es que sí oyes. Quiere decir que tienes muy bien un fascículo nervioso. Y se van encabronados, ya me conocen, ¿no? No me chingue, no. Digo, órale pues, está bien, pero a mí no me des tarjetita. Entonces, ese voltear reflejo, precisamente lo veremos al texto espinal. Vestíbulo espinal. Y ojo, con el vestíbulo espinal, no solo las reacciones de defensa anterior y laterales, sino que también tiene que ver con algunos reflejos. Por ejemplo, un chavito de 5 meses, 6 meses, lo toman ustedes de una muñeca y lo llevan a hacer esto y automáticamente el brazo opuesto hace esto, como si se pudiera apoyar. Se llama reflejo de extensión de defensa y es precisamente el resultado del vestíbulo espinal. O cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un rechinido de las llantas del auto y entonces automáticamente lo que haces es que tienes un mecanismo de defensa y se combina el texto con el vestíbulo espinal. ¿Okay?
por último, el estribo espinal, que tiene que ver con dos funciones muy importantes. Una, el braceo. Acuérdense que nosotros somos animales cuadrúpedos que nos convertimos en bípedos. Pero cuando éramos cuadrúpedos, hacíamos la alternancia, como ahora que estamos parados, y necesitamos bracear o estar caminando. Acuérdense que aquí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, tenemos 2 meses de frío, ¿no? Febrero y marzo. Si les ha tocado tener frío aquí en la escuela, es intenso el frío, porque como hay muchos arbolitos y siempre acostumbran sentarse en las maceteras, por ejemplo, o en las bancas que son de metal, están, pero si bien heladas, y entonces casi siempre agarramos las manos y las guardamos en el pantalón o en la filipina o las uniones en el suelo y caminamos así, ¿no? Con mucho frío. Pero puedes caminar algunos metros, pero después de cierta distancia ya no puedes continuar haciéndolo, porque hay una motivación o pulsión por efectuar el braceo. Inclusive hagan el experimento cuando anden, van a ver como monos y mineros y lo hacen en el centro, por ejemplo, pero traten de caminar 2-3 cuadras así y van a ver que automáticamente después de cierta distancia, ya tienes que sacar los brazos y tienes que alternar, que es el patrón postural correspondiente. Los únicos que no pueden llevarlo a cabo son aquellas personas que nacen con anemia, ¿no? O sea, que nacen sin miembros superiores o miembros inferiores que van a alternar los pobres cabrones. Bueno, y la gesticulación. Y en relación con la gesticulación, importante destacarlo, ¿por qué? Porque durante el lenguaje verbal, en este momento que yo les estoy explicando algo, tengo la motivación o la pulsión por estar manteniendo un lenguaje corporal o un lenguaje gestual, y que solo ante condiciones patológicas puede verse perturbado o alterado, o que puede verse perturbado o alterado porque de manera voluntaria lo estoy modificando. Por ejemplo, el plebe le pregunta: gorda, ¿estás enojada, gorda? Y la pinche gorda dice: no, está de pedo la gorda. Esa es una circunstancia que tiene que ver con algo que yo de manera voluntaria estoy evitando. Pero por ejemplo, yo ahorita les estoy platicando algo y muchos de ustedes. Y la pregunta es: ¿acaso les estoy preguntando? No, pero tenemos esa motivación o pulsión por mantener el contacto visual e interactuar. Y ese lenguaje corporal o gestual te lo debemos precisamente a la estrella espinal. O en la enfermedad de Parkinson, el paciente tiene algo que se llama hipomimia, o sea, una disminución del gesto, y casi no gesticula. Es más, pierden la capacidad de reírse y no se pueden reír. Por ejemplo, en algunos pacientes hay algunas señoras a las cuales yo les he hecho bromas y tienen Parkinson y no pueden reír. Entonces, una señora de Loa que tiene Parkinson, yo le estaba explorando y le dije, la señora estaba con su esposo, y le dije a la señora: a ver, muéstrame los dientes. No quería ver la expresión facial, muéstrame los dientes. Y la señora, pues al contrario, no se roba su boca. Y le digo: por favor, muéstrame los dientes. Y el esposo se empezó a carcajear. Y la señora se voltea y se le queda viendo y le dice que. Y entonces le digo al señor: ¿y eso por qué se está riendo? Digo, es una cuestión seria. No es que la vieja no tiene dientes, no puede enseñar, dice que no tiene dientes, ¿no? Y entonces le dije a la señora: ¿y por qué se está usted burlando de él? Y le dice: no, es que me estoy riendo con él. Lo que pasa es que la señora no puede carcajearse ni sonreír, entonces tenía que actuar. ¿Qué? Hipomimia. Cuando veamos Parkinson, vamos a hablar de esa hipomimia o pérdida de la expresión facial y de la gesticulación. Y que, como ya vimos el día de hoy, se trata del fascículo estribo espinal. Finalmente, vamos a mencionar que derivado de estos fascículos motores, vamos a encontrar varios reflejos. Algunos de ellos
que se mantienen durante toda la vida, sobre todo el reflejo de Galland, y que otros más son reflejos que no desaparecen, sino que son controlados por el funcionamiento cortical. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un control cortical, estos reflejos se inhiben. Pero cuando alguien tiene daño de la corteza cerebral, los reflejos espinales afloran, o sea,